Buenas noches, qué alegría, estamos otra vez acá reunidos este día para poder compartir y aprender cada semana. De verdad, yo me sorprendo con lo que vamos aprendiendo, cosas tan pequeñitas, cosas tan sencillas que no requieren de un presupuesto económico, simplemente con decisiones vamos mejorando y escuchando testimonios de cómo personas van mejorando su salud simplemente aplicando estos sencillos consejos. El día de hoy en el programa Salud con Propósito, tenemos un invitado especial. Salud con Propósito, a veces cuando nosotros nos enfermamos o cuando tenemos el diario vivir, tenemos todo a la mano, ¿verdad? Tenemos salud aparentemente, tenemos dinero, tenemos trabajo y vamos avanzando en nuestro diario vivir y sin darnos cuenta, llega un momento donde te dan un diagnóstico, pero dices, ¿cómo llego a tal diagnóstico? Si ni siquiera he sentido a veces síntomas, como la semana pasada escuchamos el testimonio de Marlene, ella pasó una niñez, una juventud normal y de pronto se encontró con tantos problemas de salud. Pero muchos pasamos por la misma situación. Hoy día también conversaba con un amigo, decía, tengo el mismo diagnóstico con el cual el invitado de hoy nos va a hablar. Yo no sé cómo llegué a esto. No entiendo qué pasó en mi vida. Pero es increíble las cosas que van pasando y vamos aprendiendo en estos momentos de dificultad, se podría decir, en estos momentos difíciles. Hay lecciones impresionantes que vamos aprendiendo. Y el día de hoy nuestro invitado nos va a compartir su experiencia, su testimonio de este diagnóstico muy difícil. Y fue a temprana edad. Él nació en el Callao, vivió toda su vida en Ancón, cerca de la playa. Así que está muy feliz de tener ese ambiente. Yo creo que todos nos gustaría vivir cerca al mar. Pero a temprana edad tuvo un diagnóstico que cambió literalmente su vida. Ahora, él es chef de comida nacional e internacional. También es dietista clínico, ayuda a muchas personas, pero tuvo que haber un inicio, tuvo que haber un diagnóstico a veces, tuvo que haber algo que hizo cambiar mucho su vida. Él nos va a contar en esta noche, así que vamos a invitar Pedro Infante, es el invitado de Salud con Propósito esta noche. Estamos contentos de que estés con nosotros, así que vamos a invitar a Pedro que pueda pasar a la sala. Hola. Pedro, bienvenido, qué alegría poder verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí contentos de participar en esta oportunidad contando nuestra historia. Sí, como compartíamos, hemos pasado a veces una niñez, una juventud tranquila y cuando de pronto empezamos a sentir a ciertos síntomas que nos llaman la atención y hay Así es. diagnósticos de verdad que impresionan nuestra vida. Como les decía, el día compartí el enlace con algunos amigos, con los amigos, y ellos dijeron, yo también, uno de ellos me dijo, yo también tengo el mismo diagnóstico. Así que, Pedro, Sí. y también con una hermana que escuché su audio, te compartí, es impresionante cómo esta enfermedad no solamente ataca a personas, sino a familias, descendencia, es hereditaria. Uh-huh. Es muy complicada y sin darnos cuenta hay muchos de los que tenemos y no hemos identificado. No la sabemos. Así es. No sabemos que tenemos fibrosis quística. Creo que fue tu caso también. Sí, jamás, nunca lo supe. Así es. Pedro, estamos contentos, dejamos el tiempo contigo. Y amigos, un saludo antes de empezar para todos los amigos que nos escuchan. Sabemos que tenemos amigos de Chile, de Arica, de Argentina, también de Virginia, su hermano Rolando. También tenemos amigos del norte del Perú, de la selva, de Arequipa, amigos también de Cusco. Nosotros estamos en Cusco, Pedro se encuentra en Lima. Y gracias a Dios por estos medios que podemos comunicarnos y estar cada vez más cerca de poder compartir lo que necesita cada una de las personas. Así que dejamos el tiempo contigo. Estamos muy felices de tenerte en esta noche. Ok, muchas gracias, Jessy. Bueno, amigos queridos, ante todo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este espacio de Salud con Propósito. Especialmente en la sección en que nos encontramos es en la parte donde vamos a contar nuestro testimonio.
Bueno, ¿cómo comenzó todo? Todo esto. Eh, la verdad somos muy ajenos nosotros a entender y a conocer nuestras enfermedades. Pues no las sabemos. Hasta cuando realmente aparecen los síntomas más graves. Porque la fibrosis quística cuando empieza a aparecer en tu vida suele aparecer generalmente como si fuera un simple resfriado más. De allí la realidad es totalmente distinta. Entonces, ahí cuando empieza a aparecer ya su sintomatología cada vez más agresiva, es donde en nosotros nace recién el deseo, el pensar de, de hacernos un chequeo, digamos, más profundo. Y a veces ya la reacción es demasiado tarde. Justo por eso el participar de estos eventos, de estas conferencias en las cuales ustedes están siempre al día, pendientes de cada estreno, de cada tema que se promueve, es justamente evitar que una enfermedad nos sorprenda. Y es que la verdadera prevención se da cuando estamos sanos, entre comillas, cuando nos sentimos sanos, ¿no? Así que bueno, yo en esta oportunidad supongo que esto podríamos hablarlo en más detalle, extendiéndonos más con el tiempo. Pero quiero contarles un poquito la escala de cómo se fueron dando las cosas al paso de los años que tuve en mi vida. Y de esa manera poder plasmarles una, más o menos a manera de gráficos que les voy a compartir en este momento, más o menos cómo ha sido la secuencia de los hechos, cómo se ha dado en mi vida respecto a esta enfermedad. Así que voy a proceder a compartir la pantalla para poder observar las imágenes. Entonces me dan ahí un segundo. Ya estamos aquí. Muy bien. ¿Me confirman entonces si estamos con la pantalla que la compartimos? Sí, sí tenemos la pantalla. Perfecto. Entonces procedemos entonces aquí a mostrar los gráficos. Así que yo le he titulado mi testimonio porque la idea es expresar más o menos en imágenes lo que sería. Hacemos un plano de tiempo y nos ubicamos aproximadamente 13 años atrás. Estamos hablando cómo comenzó todo esto en el año 2007, ¿sí? Aquí más o menos van viendo acá en la pantalla. Yo estaba cursando la carrera de negocios empresariales, lo que es administración y negocios empresariales. Estaba cursando la carrera en la Universidad Peruana Unión. Y ya estaba cursando mi primer año. Uno de los primeros que digamos, está empezando ya su ciclo universitario, terminando el año escolar. Ese año, recuerdo, pues, era una persona muy súper intemperante, desordenada en sus hábitos alimenticios, absolutamente. Pasado este tiempo, los años universitarios, ustedes saben que siempre cuando uno está bien muchacho hay muchos excesos en lo que es la parte de la alimentación. A veces parece como que la salud la tenemos eternamente, siempre fuerte. Pero voy a pautear esto un poquito porque en realidad siempre no fue así. Voy a confesarles algo. Yo siempre desde niño, desde pequeñito, siempre he sido un niño que era muy enfermizo. Siempre tenía tendencia a coger infecciones de las vías respiratorias y infecciones de tipo gastrointestinal. Siempre he tenido ese problema, desde nene. Y claro, siempre esto lo controlábamos porque siempre queríamos pues, que eran cuestiones que eran por el cambio de estación y era normal porque un niño pues que se desarrolla, que está en crecimiento, es normal que siempre se enferme de algo. Ya cuando seas grande vas a estar más fuerte. Ese es siempre lo que me decía mamá, lo que decía la familia, ¿no? Vas a estar más fuerte, esto es parte del crecimiento, del desarrollo. La opinión médica en su momento también lo fue. Y es que generalmente suele ser así. Así que de niño siempre me cuidaron mucho en la alimentación, más que todo mi madre, ya que como nací dentro
de una cuna con los principios cristianos, especialmente de los hábitos alimenticios, tal vez no fui mucho en excesos en lo que es, digamos, consumir golosinas y, y el consumir también en abundancia lo que son los alimentos de origen animal, carne, de res o de pollo. Raras veces era de pequeño mi alimentación en base a ello, basado en ello. Pero sí era muy alta en proteína vegetal. Por ejemplo, yo consumía mucha menestra todos los días. Desde niño siempre me tuvieron familia, especialmente mi madre tenía el concepto de que la menestra seca, las legumbres secas, por así decirlo, que es la menestra, acá en Perú le decimos así, está mucho más nutritiva y mucho más concentrado los nutrientes. Ese era el concepto, ¿no? Entonces, no era mucho tampoco de conocer mucho más cosas saludables que simplemente pensar de que comer menestras y comer un poquito de ensaladilla, que es unas rodajitas de tomate con pepinillo, y ya está, listo, ¿no? Entonces, siempre tuve una gastronomía basada en eso. De origen muy humilde, obviamente la sufrimos muy duro. Yo soy nacido de los 90. Desde allí ustedes saben muy bien que aquí en Perú hubo una crisis muy fuerte en el país y sobrevivir esos tiempos de hambre, de escasez de alimento, no fue muy bueno también desde pequeño, al menos mi generación. Ya en el transcurso de la década de los 90 las cosas fueron mejorando económicamente, pero en la familia la tuvimos que luchar y remar muy duro, ¿no? Así que el contexto gastronómico mío no fue mucho excesos en golosinas. Cuando empieza el problema es cuando yo empiezo a trabajar. Y a mí siempre me ha gustado de alguna manera estar metido en el mundo de los negocios y poco a poco me fue despertando el gusto por la gastronomía a partir ya de los 5 o 6 años, ¿no? Entonces, ya desde esa edad uno empieza, digamos, a ganarse las propinas por estar siempre, digamos, de alguien que es bien meticuloso, que siempre está con la iniciativa de ayudar. Y ese fue el problema. Cuando desde muy pequeño, y ahora les aconsejo a las mamás que tienen hijos pequeños, denle mil y un formas distintas de recompensar a un niño menos con dinero. Porque cuando un niño tiene dinero, lo primero que va a hacer es gastarlo y ahí el problema está en lo que más le gusta, en lo que ve que otros comen, en lo que está de moda, en probar y experimentar cosas nuevas. Y bueno, eso es lo que empecé a hacer con el dinero, ¿no? Si bien es cierto, mamá trataba de dar una alimentación lo más saludable, entre comillas, posible, el niño Pedro con dinero en mano, su debilidad era empezar a consumir las golosinas. Y eso yo lo empecé a hacer con más frecuencia a partir de los 7, 8 años de edad. Pasa el tiempo, empiezo a trabajar ya en la empresa de mi padre y empiezo a ganar, obviamente, ya más mis dineros, mis propinas, que en sí se podría decir. Y ahí es donde uno empieza a llevar ya una gastronomía mucho más desordenada, porque ya obviamente empieza una etapa de adolescencia, una etapa de pubertad, con los muchachos y las nuevas amistades, uno empieza a poder diversificar más su paladar con con las propuestas, con las tentadoras propuestas que se promueven en la calle, cuando uno camina, cuando uno sale a pasear, a hacer deporte, qué sé yo, ¿no? Con las amistades. Y dentro de ese contexto, empecé a sufrir recurrentemente algo curioso. Yo a partir de los 12 añitos de edad en adelante, hasta cuando piso la universidad, empiezo a notar algo interesante, que yo ya no conservaba el peso que tenía. Empecé a perder peso mucho más rápido de lo normal. A pesar de que la ingesta de alimento, el apetito aumentaba más, porque cuando uno hace deporte, cuando uno es muchacho, como que tiende a hacer más gasto calórico. Otro síntoma que empecé a ver, pues que casi no encajaba mucho, era en la resistencia física. La empecé a perder gradualmente, cada vez más, cada vez más. Ya la resistencia física no era la misma. Podía correr
una cuadra y sentía como si hubiese corrido 1 kilómetro y sentía que los pulmones no daban para más, y de alguna otra manera uno se siente un poco incompetente, ¿no? Justamente cuando a veces practicas deporte con los muchachos, con las amistades, y claro, ¿no? Siempre uno quiere que su equipo gane, por así decirlo, ¿no? Y parecía que yo me sentía como la pieza ya no indispensable. Otro dato curioso también era de que siempre tenía desórdenes en el estado de evacuación, ¿no? Yo de pronto estaba haciendo mis evacuaciones, digamos, entre comillas, normales, y se turnaban, se transformaban en eh, evacuaciones sueltas, disueltas, que le conocemos como diarrea, ¿no? Y me duraba unos días y automáticamente se transformaban y sufría cuadros ya de estreñimiento absoluto, es decir, de diarrea pasaba a un tema de que ya no podía evacuar y pasaba pues a veces un par de días. Y yo no entendía mucho esos cambios y solían pasar pues unas 2, incluso hasta 3 veces al mes sucedían estos problemas de los trastornos en la evacuación. Pero al margen de ello, la ingesta de apetito era abrumadora, es decir, yo comía y enflacaba. Y si ya no, si yo dejaba de comer, pues ya era peor, era muchísimo peor. Entonces ese eran el tema, que yo no podía dejar de comer porque siempre me había obsesionado ya que pues, no cogía el peso, ¿no? Eso a su vez trajo ciertos complejos psicológicos, obviamente. Uno de alguna otra manera cuando está en una edad mucho más muchachito, tiende pues a estar en los filtreos, como se dice, en los coqueteos típicos de la edad con las niñas, y de alguna otra manera había un tema de sentirse el rechazado, o de alguna otra manera la competencia era mucho más complicada con los muchachos que hacían más gimnasio, estaban mucho más musculosos, más fuertes. Entonces ya había una especie de complejo acá, ¿no? Lo que teníamos tal vez era inteligencia, pero lo que mm, no, no teníamos en ventaja era tal vez la parte física. Entonces, ciertos complejos psicológicos que de alguna otra manera hacían que uno tenga un trastorno de que el apetito, pues como que quieres comer más y le metes más proteínas y suplementos vitamínicos, más que uno ya empieza a ganar su dinerito, trata de pensar de que en el comer más las carnes, por ejemplo, y más los huevos, y me va a ayudar a poder mejorar y construir más masa muscular. Y era totalmente lo contrario. A veces amanecía con más problemas en los riñones, pero ¿qué es lo que siempre sufría? Y les podría decir que hasta mínimo era una vez al mes, era el tema de las enfermedades de inflamación de amígdalas y las constantes gripes, que si no las cortaba con antibióticos, se transformaban en unas bronquitis crónicas que podrían durar hasta más de 2 semanas. Entonces, había un médico que lo único que podía hacer por mí era colocarme ya no antibióticos en receta de comprimidos, en tabletas, sino ya consumía antibiótico inyectable, ya de segunda generación. Hasta el año 2007, estudiando ya en la universidad, seguía con ese mismo problema de la automedicación, incluso. Yo compraba ya las ampollas y había un amigo farmacéutico, mi amigo el chino Gunther, que lo único que hacía era intramuscular, y con eso cortaba todo tipo de infecciones, de forma inmediata y absoluta. Me lo había pasado ya años así, hasta que en el año 2007 fue donde fue el declive total, ¿no? Ya en la universidad yo ya estaba formado en la parte de tener una cadena de restaurantes, siempre fue mi sueño ese, porque mi admiración siempre fue Gastón Acurio, el chef renombrado de nuestro país. Yo admiro mucho su trabajo que él hace y su proyección siempre empresarial sobre diversificar y contarle al mundo cómo es el sabor de la calidad de la gastronomía peruana. Sin embargo, en ese mismo año que tenía ese proyecto de estudiar gastronomía y al mismo tiempo está la carrera de ciencias empresariales, ahí es donde
mi salud sufre un quiebre de los más grandes. Me desmayé en pleno salón de clase, creo que eso fue algo que nunca me había pasado, y fue un desmayo porque me había ahogado con mi propia flema, es decir, había una secreción tan fuerte que tuve que al no poder salir me asfixió, tosí muy fuerte que hasta llegué a un punto donde perdí la conciencia y me desmayé. Una vez que ya fui llevado a tópico de la universidad, al sanitario, me dieron un descanso de estudiante, justo estaba en exámenes, me dijeron tienes que hacerte un chequeo de urgencia porque puede ser que tengas algo muy grave y ese desmayo en la próxima puede terminar con un infarto. Así que mejor te damos un descanso de un par de semanas, ve, chequéate bien y que tengas un control especial externo, ¿no? Así que yo voy, me pasé por muchos centros médicos, siempre el diagnóstico fue bronquitis, bronquitis, bronquitis crónica, bronquitis aguda, medicaciones como si fueran los granos del maíz que comen las gallinitas. Yo me la pasaba así, muy delgado, había bajado más de peso, me había llenado unas ojeras tremendamente grandes. Y en ese contexto de tiempo, pues como que uno no tengo imágenes mías de esos años, porque es como que no quieres tener un recuerdo tuyo de esa forma. Al menos yo en ese momento no pensaba tener recuerdos míos con fotografías de esos años. Así que bueno, no las conservo, no se los mostraría. Así que visitando tantos centros médicos, mi salud estaba muy quebrada. Les cuento que hasta no podía andar ni siquiera destapado porque ya el aire mismo inmediatamente inflamaba rápido las amígdalas. Estaba muy malísimo. La comida, no sabía ni qué comer, qué no comer, totalmente intolerante. Y después de tantas visitas médicas, gracias a una amistad nos recomendaron a un médico especialista, un neumólogo, un español, especialista en enfermedades broncorrespiratorias, obviamente. Y ahí es donde él eh, hace un estudio donde me dice, mira, si realmente queremos calmar las cosas, mañana van a ser peores. Pero si las afrontamos hoy desde raíz y entendemos la verdadera causa, podemos dejar de perder tiempo y dinero. Y podemos empezar a trabajar las cosas con más seriedad y hablar las cosas con la verdad es mucho mejor que tapar y ocultarla. Más adelante el sufrimiento es peor. Mejor afrontemos la verdad y la realidad desde ahora. Cuando me lo dijo así, yo me quedé sorprendido y dije, guay, este tipo, todos los médicos, el hombre que es más sincero en haber expresado las cosas. Así que eh, vamos a hacerte exámenes, me dijo, de tipo moleculares. Vamos a hacerte algunos exámenes moleculares de algunas enzimas para poder determinar realmente si este problema tuyo puede ser, quién sabe, una causa genética. Me dice. Yo por primera vez escucho la palabra genética. Lo había conocido por el tema de la biología, pero desde allí, pues no sabía nada, no me interesaba mucho el mundo de la biología, más que la gastronomía tal vez. Y bueno, accedimos a esos exámenes, fueron caros, puesto. Eh, demoró unos 7 días a lo mucho. Tuvimos una entrevista nuevamente con el médico ya con los resultados en mano, y ahí es donde lanza la famosa sentencia, ¿no? Tú tienes fibrosis quística. Y digo, ¿y ese que es necesito fibrosis quística? ¿Tengo? ¿Cómo es? ¿Es una medicina, le digo? ¿Hay alguna medicina para curar esa enfermedad? La fibrosis quística es una bacteria, es un hongo, ¿qué es eso? Y él se reía, ¿no? Dice, hijo, ahora tienes que volverte todo un investigador y conocer más de qué se trata de lo que te estoy hablando, me dice. Pero te voy a dar algunas ideas, unas pautas para que me entiendas. Y ahí es donde él me dice, ¿no? Todas las células de tu cuerpo tienen una copia fallada, hay unas maquinitas, en las células trabajan unas maquinitas, me explicaba él, ¿no? Y hay una copia de una maquinita, me dice, que no está funcionando muy bien y es la causa de muchos problemas en tu salud. Pero uno de los más principales son tus desórdenes de falta de absorción de nutrientes, y otro de los grandes desórdenes son los problemas respiratorios que sufres. Mira, me dice, te voy a hacer algunos estudios más
y de ahí vamos a determinar otras cuestiones que quiero averiguar, me dijo. Y me sacó otros exámenes más, unos exámenes de imágenes también, y ahí es donde me detectan que tenía 2 quistes que estaban dentro de los pulmones había unos 2 quistes en el pulmón izquierdo y uno en el derecho. Y ahí es donde me dijo, ¿sabes qué es lo que está pasando? Me dice él, ¿no? Dijo, es que tu enfermedad está en una fase bien avanzadita, me dijo, porque de aquí las cosas no van a mejorar, van a empeorar más. Y lo que hemos visto, me dice, es que, bueno, no me gusta decir esto, me dice, pero el tipo de agresividad que tú tienes te da para que puedas vivir de aquí unos 10 años más. Vas a empezar a fallar tus riñones en el futuro, no vas a tener una buena metabolismo de proteínas en tus músculos, no van a almacenar glucoproteínas para el sostén, vas a seguir perdiendo masa muscular y tus infecciones cada vez van a ir agravándose más, los trastornos autoinmunes cada vez van a ser mucho más complejos de tratar. Podemos ir controlando las infecciones con medicación que es un poquito cara, me dice, pero tratar de mantener buenas tus defensas y que no sean muy recurrentes tus infecciones. Pero es una estrategia que podemos hacer para que tengas una calidad de vida todo este tiempo, pero podemos calcular que puedan ser 10 años o un poco menos o tal vez un poco más, pero tus pulmones se van a ir endureciendo como si fuera el concreto el cemento, ¿no? El cemento cuando haces la mezcla está fresco, pero cuando se va endureciendo, obviamente ya pierde la permeabilidad como masa. Lo mismo sucede, me dice, con tus pulmones. Hay un proceso de endurecimiento, que eso se le conoce como fibrosis, se va endureciendo el tejido del pulmón y deja de volverse elástico, y eso te va a traer dificultades respiratorias. Así que lo siento mucho. Pero podemos luchar, no te rindas, me dice. Busca de alguna otra manera otras alternativas. Si tú conoces, sigues averiguando, puedes buscar por la internet. Hay centros de ayuda para fibrosis quística. Y a tu persona lo que te puedo decir es, trabajemos esto con medicación, controlemos todo tipo de infecciones y tú puedes vivir una calidad de vida sin ningún problema. Pues sigue trabajando, estudiando, pero eso sí, tienes que cuidarte muchísimo, tienes que cuidarte. Si no te cuidas, tal vez no tengas ni 10 años. A los 17 años que te digan todo eso, de golpe, de la noche a la mañana, como que no, no lo apruebas, no lo puedes creer, parece que es un sueño. Yo me fui a dormir, me olvidé de lo que me dijo, como tomándolo en cuenta, como algo que me perturbara en ese día. Al amanecer, al día siguiente, yo creía que estaba de nuevo con mi rutina de ir a la universidad. Cuando me di cuenta, estaba en casa, no estaba estudiando. Veo al lado de la cama y veo todas las hojas, los resultados de la comprensión que me dio. Yo había hecho unos apuntes. Y ahí recordé que no era un sueño, era verdad. Habían sentenciado un tiempo de vida. Lo bueno de este médico es que él decidió buscar la verdad de una vez por todas. Eso pasó el 2007. Mi madre conoció al maestro Nímer Simeón Montes en esos años y yo me burlaba de ella. A pesar de ya tener este diagnóstico, como que uno cree que lo que le dicen los hombres pues es la última palabra, es como si Dios lo dijera. Entonces yo veía a mi madre que ella entraba en un tratamiento a través de la alimentación. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible que viendo la estructura de unos 4 a 5 marcadores clínicos, de exámenes clínicos, se pueda comprender todo un diagnóstico tan complejo? A mí me atendió este hombre que tuvo que hacer tantos estudios para llegar a esta conclusión de esta enfermedad que me ha diagnosticado, y a ti con simplemente unos marcadores de sangre y ya te pudo haber dicho que, que tu enfermedad es fácil de curar. Incluso te dijo lo que yo tu hijo también estoy enfermo. Me parece un poco medio raro, le digo, de alguien. Y encima que en ese tiempo
obviamente, era un investigador y era también aficionado a la investigación médica, pero no era un médico oficializado, era un investigador. Entonces uno como que dice, me parece muy raro que estés en eso, pero bueno, respeto lo que estás. Poco a poco me fue interesando un poquito por tratar de mejorar la alimentación, no como uno ahora lo hace, pero tratábamos de ser un poquito más equilibrados. Igual Orejón seguía por ahí dándome los gustitos y resignado, la verdad, a todo ello. Me puse a estudiar gastronomía justamente en esos años, me puse a estudiar gastronomía y fui estudiando también lo que era la gastronomía internacional, la parte de la gastronomía peruana. En la gastronomía internacional fue un curso de 3 meses, pero más mi experiencia la adquirí de forma autodidacta, trabajando y practicando, obviamente, esta gastronomía. En el 2010 es donde un amigo me habla y me dice, Pedro, hay una persona a mí me dieron 6 meses de vida, ahora sigo 3 años y sigo vivo, me dice, sigue vivo y yo quiero que lo conozcas. Yo quiero que lo conozcas, quiero que vayas allá, te entrevistes con él, lleva estos exámenes que él siempre es lo que solicita. Y no pierdes nada, me dijo, no pierdes nada. Mira, yo ya son más de 6 meses, yo sigo vivo, yo sé que algo bueno, algo mejor puedes construir de esto. Voy, y ahí es donde conozco lo que ustedes ahora están aprendiendo y conociendo. Fue el año 2010, donde yo estuve viviendo ya los 3 años de muerte. Hay un gráfico que les muestro acá justamente de un descenso. Aquí hay un descenso, porque fueron 3 años desde el 2007 hasta el 2010, donde uno vivió totalmente desesperanzado y contando los años. Ese complejo psicológico de pronto que te afecta, saber de que tienes ya cada año que pasa es un año menos. Pero cuando yo conozco al maestro Nimer y me dice, bueno, hijo, tus quistes que tienes tus pulmones se desaparecen en meses. Me dijo, mira, exactamente, yo te digo, se van en 3 meses, pero tú tienes que hacer una condición. Haces todo lo que te indico, vives. Si no haces, mueres. Ya depende de ti. ¿Cuánto está sus servicios? No te voy a cobrar. A mí me hizo llenar un formulario de unas preguntitas. Yo respondí esas preguntas, él vio las respuestas, vio mis exámenes, me miró y me dijo, tú tienes fibrosis quística, fallando tus pulmones, me dijo todo mi diagnóstico sin la necesidad de haber hecho exámenes moleculares, ¿no? Ni siquiera se lo había dicho. Y ahí es donde yo dije, este hombre algo sabe, algo tiene, pero si me ha dicho lo que yo tengo, así como la mujer samaritana, este hombre me ha dicho mi vida, dijo la mujer samaritana, igualito pasó. Si me ha dicho todo lo que yo tengo es porque algo de Dios tiene y algo bueno hay. No sabía, no tenía otra opción, no tenía otra salida, y ya salidas no había. Y lo único que me quedaba era hacer lo que me diga y seguir conociendo más de lo que él enseñaba. Eso me lo había propuesto. Así que desde el 2007 al 2017, mi pronóstico era una muerte lenta, 10 años, pero en el 2010 alguien me propuso y me dijo, no, puedes renacer, puedes volver a nacer cada día. Eso ya va a depender de ti. Tu organismo, tus células, tu ADN va a depender de que tú cada día seas una nueva persona, físicamente, mentalmente y también espiritualmente. Porque ahora tu vida va a depender de las manos de Dios y también de cuán disciplinado seas también en tomar en serio tus hábitos de vida. Entonces ahí es donde para mí hay una encrucijada, no sé si están viendo la imagen, hay un cruce, hay un sentido donde los grandes estudiosos te decían es muerte, los estudios de laboratorio, los exámenes decían muerte, y el otro decía hay esperanza. Así que uno optó por la esperanza. Y empiezo, amigos, todo lo que están, mi libro guía absoluta, fue los libros de consejos sobre el régimen alimenticio, el Ministerio de Curación y el libro de El deseado de todas las gentes. Son los 3 libros que marcaron mi perspectiva
tanto psicológica, espiritual, y también de hábitos que yo necesitaba cambiar. Decido abandonar ya los estudios de, de gastronomía, y ahí es donde empiezo a cursar un año. Me quise preparar en lo que es enfermería y atención al paciente. Me preparé un año estudiando una carrera técnica, y de allí empecé a estudiar lo que es técnico de nutricionista en lo que es nutrición clínica, gracias a la Universidad de Trujillo y otros diplomados que los obtuve entre el 2010 hasta el 2014 con la Universidad de Valencia, España. Y ahí fue donde, paralelo a esto, tuve el privilegio, el gran privilegio de poder juntos aprender, ayudar, estudiar al lado del maestro Nimmer Simeón en esos 4 años. Recuerdo estudiábamos en la madrugada. Yo venía desde Ancón Playa hasta donde él vive, de San Juan del Lurigancho. Me tomaba un viaje de 3 horas y media, a veces con el tráfico incluido, ¿no? Y en las madrugadas a veces teníamos que pernoctar en algunos hospedajes cerca de su residencia. Pero valía la pena, amigos, porque realmente lo que estábamos aprendiendo era adelantarnos a los estudios médicos para poder hacer mucho más trabajo preventivo en la sociedad. Mi compromiso de mí fue gastar la vida en ayudar a los demás. Y cada año, desde el 2010, cada año que pasaba era un milagro para mí. Era un milagro porque ya podía ir a la playa, podía bañarme, podía correr, poder realizar mis ejercicios físicos, hacer tipos de deportes distintos y variados, y tener una resistencia física que no la había obtenido por años. Una resistencia física que no la había tenido por años. Así que aquí les voy a mostrar algunas imágenes referenciales más o menos de lo que pasó entre el 2010 hasta el 2020, que es ya la fecha actual que tenemos. Antes de esto, les comento pues que las imágenes que van a ver son imágenes referenciales de lo que más o menos era mi estructura, mi contextura física, ¿sí? Este de acá es una imagen del 2012. Yo sufría un problema, yo creía que era de raza, aunque mi familia no son así. Este soy yo. En el 2012, y son 2 años después, del 2010, ya me sentía que andaba con más color, porque era así bien, bien pálido, ¿no? Ya me sentía que andaba más teñido, se sentía un poco más rosácea, la yema de los dedos, los pómulos, las orejitas. Pero yo tenía un problema en la respiración, no sé si ahora pueden observar, pero yo tenía un problema en la respiración porque tenía desviado el tabique por un accidente de niño, y tenía un tumor de cartílago que había crecido y seguía creciendo, ¿no? En el año 2012 yo empiezo a sentir que se vuelve demasiado blanda mi nariz, pero muy blanda, muy blanda. Se había reblandecido tal punto que pues, llegó un punto en que no me dejaba respirar bastante. Cuando me fui al otorrino naringólogo, unos años después, él me explica que el tumor se había reblandecido, que ese no era una estructura del hueso, sino era un cartílago que se había osificado y que se había revertido a ser blando otra vez. Me dice, y eso te va a perjudicar porque se va a ensanchar y te vas a ahogar en las noches. Así que fuimos intervenidos entonces por una rinoplastía no invasiva, una endorrinoplastía internamente, extirpó ese exceso de cartílago, y desde ahí hasta la fecha no volvió a crecer ese tumor de cartílago. Yo creía que era algo normal, al final me había sorprendido si era un tumor que me había crecido. Ahora actualmente pues no ha vuelto a crecer, no la tengo, ahí está, sin ningún problema. En el año 2013 yo me atrevo a hacer ejercicios extremos. Aquí estoy al lado de uno de mis grandes amigos, que es Luis, mi amigo Luis Quiliche. Empezamos a hacer ciclismo de larga ruta. Hacíamos ciclismo hasta cerca a los 200 kilómetros en un solo día, ida y vuelta. Rutas largas en la autopista de mi país, en Perú. Y recuerdo pues que él, Luis, era carnívoro, y me dice,
yo me sorprendo de cómo tan flaquito Pedrito me dice, tienes una resistencia más que yo. Y eso que yo como ciclista sé que tengo que alimentarme de bastante proteínas, y como mucha carne y pues ando con bebidas azucaradas para mantener mis energías, pero tú con tus extractos andas y con la comidita que por ahí te acomodas, que es un poquito sencilla, no comes muchas proteínas como yo, pero o sea, lo que me sorprende es la resistencia física que tienes. Y gracias a que eso lo hacíamos juntos, un gran amigo que él fue aprendiendo poco a poco a entender un poquito más sobre el principio del equilibrio en la alimentación. Una bonita experiencia que empezamos a desarrollar sobre estos deportes extremos que era el ciclismo. En ese mismo año 2013 empecé a practicar otro deporte extremo que era el tema de sumergirme en el mar. Ahí, aquí estoy mostrando una fotografía más o menos cómo nos íbamos a unas islas cerca de Ancón con, con mi primo, con la familia, íbamos y hacíamos ese deporte extremo, íbamos manejando bicicleta tipo triatlón, luego corríamos y luego nos sumergíamos en el agua y hacíamos buceo de alta resistencia debajo del agua. Y me ayudaba muchísimo los más de 18 sales minerales que hay en el mar. Es como tomarte un extracto de 18 tipos de verduras por las sales minerales que están en el mar. Y ya había entendido, porque estaba estudiando en ese tiempo, y entendía los principios terapéuticos del agua del mar. Así que me sumergía, ahí estoy con mis bracitos bien delgados, pero ya había ganado un poquito más de masa muscular, pero sí bien delgadito todavía. Ya había mejorado mucho ya la resistencia física, podía andar sin camiseta y pues no sentía nada de inflamación. Les juro que en el 2010 no volví a consumir un medicamento para cortar infecciones o del tipo broncodilatador, ni nada de nada, ni multivitamínicos para mejorar la absorción de nutrientes. Todo eso había quedado antes del 2010. Así que fue una experiencia muy bonita para mí poder vivir la experiencia del deporte íntimamente relacionado con terapias, como por ejemplo la terapia de baños del mar, ¿no? Yo especialmente aprovechaba estas rutinas de ejercicios cerca de las madrugadas, 4 o 5 de la mañana, y más cuando hay luna llena, ¿no? En la luna llena hay unos principios que ocurren en el mar, en el fitoplancton, y hay algunas vitaminas especiales que se producen allí. Bueno, esa es la ventaja a veces de vivir en el mar. Una vez maestro Nimmer me dijo, ¿cómo es posible viviendo en el mar y seguir enfermo? No puede ser, no puede ser. Vivir en el mar es la más grande bendición. Así que bueno, en el año 2014 empiezo a vivir ya mis primeras experiencias con pacientes. Empezamos a cosechar y cultivar amistades muy bonitas. Y por ahí estamos con unos amiguitos, pero era la contextura de mi persona todavía. Alguien que estaba muy fuerte en el sistema inmunológico, estaba muy fuerte en la salud física. Obviamente siempre fui delgadísimo por mi fibrosis quística y aquí pasó una crisis depresiva. Me rapé totalmente la cabeza, me aislé socialmente y gracias al apoyo incondicional de algunos amigos es que yo pude salir de ciertos cuadros depresivos. Ahora los entiendo por qué los tuve, en su momento no los comprendía, pero esto de acá era mi rostro porque tuvo una recaída de tipo depresivo bien agudo en el año 2014. Siempre las he tenido, pero este año fue uno de los más graves que sufrí y gracias al apoyo social, al afecto fraterno de amistades, es que pudimos salir adelante. En este mismo año 2014 también el corazón latió y ahí es donde conozco a quien ahora es mi bella esposa. Ese año fue Iris Elena Aliaga, Arteaga. Entonces ella nos conocimos, y yo empecé a contar mi experiencia, cuáles eran mis aspiraciones y mis sueños a futuro. Así que empezamos a construir algo mejor juntos y a empujar el coche, como se dice, de nuestros proyectos que se amalgamaron, es decir, que se juntaron para poder empezar a luchar con esta enfermedad, pero ya no solo. A veces esta enfermedad te aísla tanto por los cuadros depresivos que choca, por un lado, por la deficiencia de nutrientes que tiene. No puedes absorber ciertos nutrientes y tu sistema nervioso sufre ciertos shocks y te agarra unas depresiones fuertes.
Entonces con ella empezamos, al conocerla, al convivir con una persona, empiezas a amar a alguien, empieza tu cuerpo a producir unas hormonas donde los intestinos absorben mejor. Cuando uno se siente amado, cuando uno tiene un motivo por el cual sentir que el afecto de otra persona te invade, te complementa, como se dice, genéticamente, eh, tus intestinos empiezan a permearse mejor y tienden a poder mejorar el sistema enteral, ¿no? El sistema nervioso enteral. Así que fuimos mejorando muchísimo el tema del peso. Hago un poquito más el recalque, ¿no? Y bueno, aquí paro porque quiero mostrarle un videito chiquito. Eh, yo en el 2010 me hice un estudio de espermatograma, perdón, para ver si es que, porque el médico me había dicho que esto podría afectar mi fertilidad. Cuando yo me hice esa prueba de espermanograma, exactamente salió que yo era infértil. No podía tener hijos, no podía concebir. Entonces yo dije, mira, no, aparte de que 10 años de vida no te queda, y la biología es así, ¿no? Cuando uno está muy mal, a veces se cortan los principios de la reproducción para no seguir degenerando la raza, por así decirlo. Entonces yo no podía tener hijos, no podía tener hijos. Eso era más que claro, estaba en los exámenes. Obviamente no quise intentarlo para ver si era verdad o no, que para mí algo de tener hijos es algo tan sagrado que hay que programarlo bien, y es algo que se espera, no es algo que solo se da, ¿no? Y bueno, para sorpresa nuestra, con mi esposa decidimos pues que este año era el año propicio, el año mucho más saludable, tanto por nuestra estabilidad económica por un lado, como por otro lado también la madurez y la estabilidad, digamos, emocional que hemos construido como para poder volcar la experiencia y el afecto y los conocimientos con la generación. Yo de alguna manera no voy a negar lo que tenía un poco de miedo de saber, ¿será? ¿No será? ¿Se podrá? ¿Seguiré igual? Así que quiero mostrarles, este año nace quien sería mi hija. Aquí está mi esposa, ella está ahorita actualmente en Madrid, está radicando por allá. Por cuestiones de pandemia yo no he podido estar allá, los planes se frustraron justamente por todo lo que pasó, pero este, es mi nena, es mi hija. Yo la veo y no lo creo. Así que el médico, me cuenta ella, le ha dicho, bueno, vamos a hacerle unos estudios. Y lo bonito de España es eso, amigos, ¿no? Es un país que nos conquistó tal vez acá a los peruanos, a Perú, a Virú, pero es un país que de alguna otra manera también es un ejemplo y digno de imitar cuando invierte bastante en la investigación, y especialmente en la investigación, la innovación y la tecnología, para buen uso, obviamente, ¿no? Así que bueno, aquí está mi nena, ella es Ainara Infante, muy saludable, 3 kilos 500, y con todos los signos totalmente normales, muy saludable, eh, muy parecida a mí en algunos aspectos, muy similar a su madre también. Obviamente los niños van cambiando al paso del tiempo, pero es algo que yo no lo puedo creer, porque dicen, bueno, tú no vas a tener hijos y te vas a morir tanto tiempo, y de pronto Dios dice, yo cambiaré tu llanto y tu tristeza en gozo, en alegría. Si llorarás, llorarás de alegría, ¿no? Bueno, amigos, aquí estamos compartiendo esta alegría. Ella acaba de nacer hace unos días atrás, el sábado 19, y ahora estamos celebrando. Manera de contar este testimonio también, esta experiencia. Del chico que se iba a morir, de que estaba desahuciado de los pulmones, de que le estaban fallando un montón de órganos sin entender por qué, ahora a vivir toda esta experiencia y esta emoción. De verdad que ella es un factor más para estar más sano y acelerar más todavía mi recuperación. Y no con eso, no solamente con eso, acá les estoy mostrando una tarjeta que trabajan en los centros de salud allá, le hacen un estudio de aproximadamente 18 tipos de exámenes, y uno de ellos incluye enfermedades genéticas. Y acá, si verán bien en la imagen, está muchas de esas enfermedades, tanto de diagnóstico metabólico, también del comportamiento este,
del comportamiento de tejidos, de macrotejidos. Y una de esas enfermedades que incluyen dentro de ello, como patrón, justo yo hablo de los patrones genéticos, está también la fibrosis quística. Bueno, vale la sorpresa, cuando salen positivos nos los van a marcar y en sus controles vamos a manejar la parte de su diagnóstico genético. Así que ya les estaré contando cuál es la noticia, o sea, ¿realmente ella va a tener fibrosis quística o no? Pues yo hasta ahorita no lo sé. Dios quiera, la próxima semana, no se lo pierdan, yo les agradezco su atención. La próxima semana no se lo pierdan porque yo creo que a la próxima semana ya vamos a tener respuesta de los resultados de los exámenes. Y les podríamos ir compartiendo, pues, si es que lo tiene, qué tipo de mutación puede ser que tenga, o puede ser que tenga la enfermedad dormida recesiva o activa dominante, aunque dominante la dudo. Y yo creo que para mí va a ser un placer compartir esto porque cuando uno corrige sus hábitos y pasa muy buen tiempo bajo estos nuevos hábitos saludables, bajo un nuevo nacimiento, tu descendencia, tu generación, va a ser mucho mejor que tú. Y vamos a ver si la Biblia es una promesa de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios está esa promesa, vamos a ver si realmente las promesas de Dios fallan o no. El año pasado, 2019, yo tuve un grave problema de salud, me dio un derrame facial y es que las promesas de Dios están siempre y cuando nosotros también seamos diligentes. El gran problema, amigos, del derrame, o sea, significa que el hecho de que tú mejores no significa que estés exento también de poder perder tu salud en cuestión de segundos. Ese derrame fue producto no porque uno descuidó sus hábitos de alimentación, sino los descuidamos los hábitos de controlar el nivel de estrés. Si bien es cierto, Jesús mismo tenía que escaparse con sus apóstoles incluso de la gente para poder tener semanas a solas con ellos en meditación y en descanso, es porque justamente es muy importante darse tiempo para vacacionar, para aislarse de las actividades del trabajo, de las responsabilidades, para poder hacer un tiempo para uno mismo y para la familia. Ese fue mi gran error por años, lo dediqué mucho, mucho al servicio y a la atención a las personas, y un punto donde a tal punto me llegué a consumir y absorber por las responsabilidades que me había olvidado de decir no. Y yo no podía decir no a las personas. ¿Puede ayudarme? Ya, 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 ya. Y siempre era ya, y no era poder decir, lo haremos después. Déjeme, en esta oportunidad no le voy a poder ayudar, pero le puedo pasar a fulano o a fulana persona que les pueda ayudar, o déjame, por favor, te lo puedo agendar, pero para tal fecha, que hoy no puedo, no se puede. Aprender a decir no es uno de los grandes protectores, aunque vaya contra el sentimiento de la persona a quien tú estás tratando de atender su solicitud, aunque vaya esa persona a frustrarse o a resentirse. Es un problema de la persona, no es tuyo, porque lo que tú tienes que hacer es proteger tu esfera, tu tiempo y especialmente tu tiempo con tu familia. No todo es color de rosa, amigos. En su momento tuve fuertes también problemas conyugales justamente por no eh, fraccionar, dirigir y programar bien el tiempo y darse el tiempo de renunciar por cierto periodo los compromisos para poder disfrutar un espacio personal con la familia. Cuando no haces eso, prepárate, porque por más que lleves un estilo de vida saludable, un derrame facial o de medio cuerpo como me dio a mí fue un prederrame en sí, porque se me adormeció el cuerpo, menos mal lo movía con un poco de pereza, pero no sentía la parte del hemisferio izquierdo. Eso significa que ese fue un aviso para no volver a cometer el error de recargarse de muchos tipos de actividades. Porque una persona cuando no puede, no aprendió, no aprende como mi persona, no aprende a decir no, lo aprenderás, pero a las malas. Me gustaría que no sufran esa experiencia. Menos mal que yo tenía mis valores bioquímicos estables. Si hubiese tenido algunos marcadores bioquímicos muy alterados, sumado a ese estrés, probablemente no estaría vivo para contarlo. Y esta historia de ejemplo y de inspiración se hubiese visto frustrada.
y no hubiese servido del impacto y la inspiración que amerita. Yo agradezco a Dios que en su misericordia me haya podido preservar, haya podido recuperar la salud nuevamente, pero esta vez sí hemos aprendido más a poner en primer lugar a Dios, en muy alta estima y tiempo a la familia, y de allí el resto del mundo, que también puede aprender a vivir sin la necesidad de uno estar controlando todo, ¿no? En la vida es así. En algún momento podemos hablar sobre este tema específicamente, sobre cómo evitar morir, no por malos hábitos, sino cómo evitar morir por el estrés, cómo aprender a gestionar y no herir sensibilidades. Así que les invito a la próxima semana que vamos a hablar un tema alucinante. Parte de mi terapia de fibrosis quística justamente se trata sobre el famoso ayuno. Vamos a hablar un tema sobre el ayuno, vamos a hacer en vivo, vamos a hablar muchos detalles de ello y espero que no se lo pierdan. Ah, y por cierto, si ya salen los exámenes de mi hijita sobre fibrosis quística, pues conoceremos la noticia también, así que no se lo pierdan. Yo agradezco mucho su atención, que Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes y bueno, shalom, shalom, que es paz para ti y para tu familia. Muchas gracias, querido Pedro. Hemos identificado algunas características de lo que tú mencionaste, hemos ido identificando. También hemos visto cómo ha mejorado tu salud. Yo me imagino que debe haber habido crisis, ¿verdad? Ha habido crisis en el momento en donde tú estabas decayendo en tu salud y cuando empezaste a retomar esta alimentación, ¿no? Y eso nos sorprende que de un diagnóstico de muy pocos días o de muy pocos años para poder vivir, ahora puedas estar con nosotros y sobre todo tener una bella hijita. Felicidades, felicitaciones, de verdad, un abrazo para tu esposa. Sabemos que han vivido juntos muchas etapas difíciles y ahora están gozando de la presencia de su bebé. Pedro, hay algunas preguntitas y tenemos que hacer porque a las 8 estamos empezando con el programa del Pastor Bullón. De repente nos podrías ayudar con algunas preguntitas y sabemos que si no logramos contestar todas, la próxima semana estaremos también desarrollando el tema, porque hoy día hemos trabajado la parte 1, que es el testimonio. Mira, dice, buenas noches, Fernández, nos está saludando, María. Necesito saber cómo eliminar miomas grandes. Estoy esperando una operación para sacarme el útero porque el médico recomienda sacar el útero. Por favor, espero su respuesta. Bueno, mira, primero yo te aconsejaría evalúa cómo están tus exámenes de las transaminasas y hazte un electrocardiograma y evalúa bien tus transaminasas y procura que no estén altas, porque si entras en cirugía y tienes las transaminasas bien altas, tienes algún problema en tu electro, o si no te haces el electrocardiograma, puedes hacerte otro examen, que es la proteína creatininfosfoquinasa, que es una proteína que cuando el daño cardíaco está muy alto, se almacena esa proteína en el tejido cardíaco. Así que tú te haces ese marcador y si salen altos esos exámenes, todavía no te operes. Trata de bajar los valores de esos marcadores y de allí puedes optar, porque una vez que bajan esos valores, esos marcadores, va a cesar la hemorragia uterina de los miomas uterinos que siempre suelen ser bien hemorrágicos, sangrantes. Por otro lado, en tu alimentación ya entiendes, ¿no? Si estás perdiendo sangre, yo te recomendaría, bueno, a nosotros ha funcionado muy bien a algunas personas, utilizar, por ejemplo, los enemas de sábila y los lavados de ruda con agua de agüita, la plantita eucalipto. ¿Ah? Esos lavados vaginales que se hace de ruda con eucalipto y una vez que terminas de lavarte, te colocas enemas de sábila por la zona. Te va a ayudar muchísimo eso para poder tratar de controlar el cuadro hemorrágico. Y en tu alimentación llevar tu régimen. Mira, la verdad que con exámenes podríamos manejar bien esto, pero y extractos de verdura. Yo siempre apunto por eso. Los extractos de verdura, trata de eliminar la fruta porque la fructosa tiende a poder estimular el crecimiento de una miomatosis.
Entonces tú suspendes todo tipo de azúcares y dulces, sacarosas, glucosas, fructosas, y cambiamos por mineralizar más a tu organismo. Eso es lo que va a cortar la angiogénesis, que es el crecimiento vascular que tiene una miomatosis, y eso lo van a hacer los minerales. Entonces, si tú consumías, por ejemplo, un extracto de 8 a 10 verduritas, procura hacerlas pues desde 16 a 18 tipos de vegetales distintos en un extracto de verduras, y hidrátate al menos 1 litro diario con eso. Si te doy el reto por unos 30 días, yo supongo que vas a dejar de sangrar al menos ya las 2 semanas. Y yo creo que eso va a ser, primero, un milagro de Dios si tú le pones fe. Pero yo no soy la última palabra, yo solo te reto. Pero si tú a Dios pones dentro de esta ecuación, pues nada es imposible. Pero vivir sin un útero es una de las más tristes realidades que yo he observado, porque esas mujeres van a depender siempre de grandes déficits hormonales, una serie de trastornos hasta psicológicos que se producen. Así que bueno, es mi opinión, nada más. Eh, Pedro, hay algunas interrogantes. Uno de los cambios que has hecho dentro de este nuevo régimen, ese nuevo estilo de vida, ha sido trabajar en dejar el azúcar, ha sido trabajar de ingresar más verduras o trabajarlo en distintas formas, como escuchamos hace un momento el tema de los extractos, ¿no? Y muchas variedades de verduras. A veces no encontramos estas variedades de verduras y un día preguntando qué más Sí, podría variar. echarle, nos indicaron que también los tallos de la beterraga, los tallos de la zanahoria que los botamos, Se bota, ¿no? eso es lo más curioso, ¿no? Utilizamos más la raíz, el fruto, por así decirlo, pero nos olvidamos pues que está todo eso. Ahora, yo siempre digo, bueno, a veces es bueno tratar de no ir a muchos excesos, siempre, si vas a hacer variedad, procura hacerlo en poca cantidad y vas adaptando tu organismo. ¿Qué pasa si tienes un cuadro de el fibrinógeno alto, por ejemplo? Si le pones bastante verdes oscuros, te disparan la coagulación y te da una trombo, un infarto, un derrame, un fallo renal. Ya, pueden venir muchas sorpresas, así que esto que aconsejo siempre es mucho mejor si es bajo un tema de un cuadro de análisis clínico. Pero si vamos a hacerlo de forma general, genérico, pues trabajar todos los vegetales, un poquito nada más de cada uno, pero tratar de variar siempre, ¿no? Nos Es lo mejor. preguntan, indicaste en el testimonio que con los exámenes que presentaste, te pudieron, el hermano Nimber te pudo identificar y pregunta qué tipo de exámenes podrían ser, cuáles son, eh, de forma general, porque sabemos que cada persona tiene problemas Sí, específicos, ¿no? sí, yo fui con los exámenes que él siempre trabajó desde el 2010, que fue en su inicio, que él trabajó con el hemograma completo, que es uno de los exámenes principales. Él en ese tiempo trabajó eso, ese marcador, el gamma glutamil transpeptidasa, que es el GGTP, para medir mi cuadro alcohólico. Recuerdo el rango era de 0 o de 6 hasta 35, y yo salí disparado en 68. Mi hemograma, que mi inmunología era una desgracia total, un desastre, mis linfocitos por los suelos, todo estaba horrible. Y entonces él fue evaluando un poquito eso, y me acuerdo también que me tomó la deshidrogenasa láctica, y salió pues que un rango de hasta 400, no, 260, ¿no? De 150 a 260, mi DHL salió como en 300 y tanto. Entonces él me dijo, bueno, no quieres vivir, eres suicida, estás deprimido, ya la vida no tiene sentido, ¿qué pasó? Y entonces yo le dije, sí, sí, yo tengo pocos años de vida, en sí casi le digo. Entonces él leyó un test, él me hizo llenar un test. Entonces ahí dice, ¿qué comes? ¿Cómo mezclas? Ta, ta, ta. ¿Y qué enfermedades tienen tus padres? ¿Y qué sufres? Yo sufro de las vías respiratorias, nada más coloqué. Problema de las vías respiratorias. Entonces él interpretó las preguntas que yo respondí junto con los cuadros, el cuadro clínico. Me miró y me dijo, mira, tú tienes fibrosis quística. Y me lo dijo así a secas, ¿no? Así que no, fue su habilidad, es su experiencia que él ha tenido trabajando ya años, ¿no? Investigando.
él ahora trabaja bajo ciertos patrones de diagnóstico genético, ¿no? Y a la persona clave se lo dice de frente, tal vez, ¿no? Cuando Pero esos fueron exámenes sencillos, pero todo estuvo más reforzado en un test de preguntas que tú tienes que llenar. Entonces allí Eh, interpreta. Ujú. Así es. Te estamos muy agradecidos, Pedro, porque nos has Gracias. proporcionado información, no solamente tu experiencia, sino esperanza, porque de que te digan que no puedes tener hijos, de que tus resultados salgan que no puedas tener hijos, a cualquier Sí. persona eso nos choca, es muy difícil, aunque tú entendías que el tema genético era muy importante y tener hijos sanos es muy importante, Dios Ujú. ha recuperado tu salud. Amigos, hay muchas preguntas que tenemos en el chat. Como dice, pero la próxima semana vamos a estar desarrollando el tema Sí, y vamos sí, a tener, por supuesto. vamos a tener consejos y qué más hizo Pedro para poder recuperar su salud. Nos va a ayudar. Hemos ido viendo varios consejos de mantener horarios. Hemos visto que él era una persona como todo joven, ¿no? Que compra su chip, así como éramos nosotros también. Compramos nuestro chip, nuestra gaseosa, no teníamos horarios, nos dedicamos a estudiar y cuando uno estudia solamente desayuna papas light o algo así. Y si almuerza, Gaseosa almuerza un menú rápido, y si es con... la cena. Y la cena sí, lo más importante. Sí, Y así algunos no que viven queremos por, estar enfermos, ¿no? Así no así es, queremos. algunos que viven por la Universidad Peruana Unión conocerán un lugar muy conocido como la Tía Oti, era llenísima. La tía Oti, nosotros le decíamos la tía Veneno. La tía No, Veneno. todavía está, todavía Sí, está. y Mandamos un sigue viva la saludo para señora, la me Tía Oti. sorprende. Voy a visitarlo un día. Sí, sí. Sí, y ahí nos encontrábamos todos. En la noche era el único momento, pero lamentablemente no nos dábamos cuenta. Cuando uno está joven no se da cuenta y ya definitivamente nos pasa factura, pero a algunos nos pasa factura en muy temprana edad, como fue tu caso. Así que Sí, estamos sorprendidos por cada una de las cosas que te pasaron. No es fácil también identificados con algunas de las cosas que tú mencionas, es muy importante porque los que tenemos hijos vemos algunas características que puedan estar pasando también dentro de nuestros hijos y nos gustaría saber más. Sabemos que tenemos muchas ganas de aprender, pero gracias bueno, por estar con me nosotros alegra. y gracias por estar la próxima semana también. La semana que viene vamos a estar minutos antes de las 10 para las 7 para que podamos ingresar y desarrollar ese tema del ayuno, que nos ayudó mucho, y también ir aprovechando el tiempo con Pedro para que nos ayuden algunas consultas que tenemos de forma general. Así que gracias amigos y gracias por sus preguntas. La próxima semana estaremos con ustedes y contestando también las dudas que podamos tener. Un abrazo, nos despedimos desde Cusco y saludos también para la bebé y para tu esposa, Pedrito. Gracias, les hago presente. Que Dios los bendiga mucho. Besos. Igual, continuamos con el programa del Pastor Bullón. Un abrazo.